Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a este webinar que estamos preparando para todos ustedes. El temático que vamos a ver el día de hoy, la temática va a ser ciberseguridad en la nube. Vamos a ver con mucho más detalle de nuestro webinar anterior. Vamos a empezar a revisar temas muy importantes de la implementación de controles a nivel de la seguridad que se tiene que estar dando en nuestras implementaciones en la nube. Adelante, Martín, por favor. El día de hoy nos acompaña Martín Figueroa. Martín es un socio fundador de HKMX. Tiene amplia experiencia en la implementación de buenas prácticas de seguridad, basado principalmente en estándares como COVID, ITIL, PCI 27001, 22301. Ha desarrollado estas prácticas tanto para sectores regulados como no regulados. Entonces, vamos a tener a bien el escuchar el día de hoy esta plática con el objetivo, pues, principalmente de identificar cuáles son estas recomendaciones que ya en el día a día nosotros podemos llevar a cabo en nuestras implementaciones tanto de la nube como en la parte on-premise. El día de hoy, esta plática tiene como objetivo responder principalmente las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las áreas críticas que yo debo de considerar cuando estoy implementando mi estrategia en la nube? ¿Qué es lo que yo debo de proteger? Finalmente, pues tenemos que tomar en consideración que el hecho de que yo esté trabajando con una nube, con un proveedor de nube, no significa que yo esté deslindado de las responsabilidades de la operación de los controles de seguridad, inclusive, que yo tenga que estar implementando en este tipo de prácticas. Vamos a ver ahorita a continuación con la charla que nos dará Martín, cómo es que todo esto que normalmente nosotros veíamos en los contextos on-premise o en nuestros data centers on-premise, hoy todo este mismo concepto se está llevando ahora en la operación en la nube. Entonces, vamos a ver mucha similitud. Ahora vamos a ver cómo esto se aterriza, cómo se implementa desde la óptica de la nube. Para ello, vamos a utilizar lo que es el Cloud Security Alliance, ¿no? Como una guía de implementación que nos puede llevar paso a paso, pues, en toda esta lectura de mejores prácticas de ciberseguridad para los controles que vamos a estar utilizando a nivel de la nube. Los invitamos también, hay una muy buena base en nuestro webinar anterior, está dentro de nuestro canal de YouTube, lo pueden consultar, que respecto a la ciberseguridad en la nube, prácticas y controles, esto también les puede servir mucho para complementar lo que el día de hoy vamos a estar revisando. El chat se encuentra abierto para preguntas en todo momento. Si ustedes identifican en la parte derecha de la plantilla, se ubica la opción de preguntas y respuestas. Adelante con los cuestionamientos y vamos a dejar unos minutos hacia el final para que podamos con todo gusto atender estas inquietudes. Bienvenido, Martín. Adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Iván. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando y muchas gracias por este tiempo que nos están dedicando precisamente a escuchar este tema tan importante ahorita, sobre todo con pues todo este tema de renovación, de transformación digital y las estrategias tanto operativas en la parte de TI, que estos esfuerzos se van dirigiendo precisamente cada vez más hacia la nube. Como comentaba Iván, en la sesión anterior habíamos revisado lo que viene siendo la matriz de controles de la nube, que propone precisamente la alianza de seguridad en la nube, Cloud Security Alliance, uno de los líderes en la materia de definiciones y recomendaciones en este contexto. El día de hoy vamos a enfocarnos a otras recomendaciones, otro documento que nos libera precisamente Cloud Security Alliance. Para los que no conozcan a esta entidad, Cloud Security Alliance es una organización a nivel mundial que es referente, es líder precisamente tanto en la definición como en la creación de conciencia de las mejores prácticas de seguridad de información y ciberseguridad en el entorno computacional de la nube. Entonces, como líder precisamente ha estado detonando diversas definiciones donde el mes pasado revisamos precisamente en el webinar anterior, que los invitamos a que lo consulten, es la matriz de controles. Ahora nos vamos a enfocar en la guía de prácticas de seguridad
que precisamente recomiendan hacia todo nuestro contexto, no nada más tecnológico, sino también organizacional, respecto a nuestra estrategia de la nube. Agregamos aquí, y eso lo van a ver en cada uno de los slides, la referencia de donde estamos obteniendo la información o donde se puede consultar mayor nivel de detalle. Si requieren la presentación, con mucho gusto la compartimos. Nos pueden escribir a contacto@hkmexico.com y les hacemos llegar la presentación. Y en esta presentación viene en cada uno de los temas que vamos a ver ahorita adelante, las ligas o las referencias de donde precisamente pudiésemos ahondar más sobre el punto en específico. Un punto importante de esta guía de seguridad, que ya va en la versión 4, es la versión más vigente. Es muy natural que por la misma dinámica del sector y de la tecnología como tal, pues esta vaya agregando distintos puntos, se vaya actualizando en un entorno precisamente dinámico, igualmente en esta guía, y muy probablemente, por lo general, cada 2 años pudiese estar sacando nuevos versionamientos. Ahorita va la versión 4, y también es menester mencionar que esta es la guía que considera el Cloud Security Alliance como una guía de apoyo hacia la certificación de conocimiento de seguridad en la nube. Si bien si ustedes buscan a nivel internacional, pues existen dos certificaciones muy fuertes, agnósticas a la tecnología, agnósticas al proveedor del servicio. Una es de ISC cuadrada y la otra es precisamente de CSA. Entonces, esta guía les va a ayudar también para contar con ese marco de conocimiento general, marco teórico, en la parte de la certificación hacia el SSK. Entrando ya en materia de la guía, y es pues una guía muy amplia, con mucho alcance. Está identificando unos 14 dominios que precisamente ahondan cada uno de ellos a través de la guía. Y el objetivo de este webinar que estamos ahorita compartiendo con ustedes es sobrepasar precisamente cada uno de estos dominios, ver esos conceptos principales que nos marca como pauta la Alianza de Seguridad en la Nube, y las recomendaciones que tenemos nosotros como clientes de proveedores de servicios en la nube. Tenemos que tener a la mano, tenemos que ponerle principal atención sobre estos dominios. Entonces, esa es la idea y el objetivo de este webinar, que ustedes se lleven cuáles son las recomendaciones principales. Claro, cada uno de estos dominios podemos llevarnos horas en revisarlo, y precisamente en ver qué factores dentro de la arquitectura, con nuestro proveedor de servicio, inclusive con nuestras organizaciones, tenemos que ir atendiendo. Lo que sí es importante es que estén todos estos 14 dominios dentro de nuestro checklist a la hora de implementar nuestra estrategia de ciberseguridad en la nube. Vamos a empezar principalmente con el dominio. Vámonos en orden. Primero es el dominio 1. Y aquí CSA nos marca en esta guía la definición general de cómputo en la nube. Nos hace una parte de entendimiento de glosario y de marco conceptual que nos va a servir a través de toda la guía. CSA no pretende ser un nuevo marco de referencia en este punto respecto a definir sus propios conceptos, definiendo sus propios modelos o servicios, sino que ya hace uso de definiciones que ya existen como tal en la parte operativa, y que ya están muy maduras y que ya existen desde hace varios años. Una de las referencias precisamente que utilizan es el NIS 800-145, que precisamente es dentro del estándar, las definiciones de cómputo en la nube. Y otro marco de referencia, digamos, estándar que utilizan de referencia en todo lo que es las definiciones, glosarios
y conceptos de modelos y servicios es el ISO-IEC 17788. Lo ponemos precisamente de referencia para que lo tengan ustedes a la mano, puedan consultarlos y bueno, y precisamente con estos estándares de NIS y de ISO es donde CSA a través de esta guía empieza a, digamos, a homologar los conceptos tanto de características esenciales de la nube, modelos de servicio y modelos de despliegue. NIS precisamente define a la nube como un modelo que permita, digamos, un acceso de los usuarios a recursos compartidos con muy alto nivel de demanda y con un alto nivel de accesibilidad. Entonces, es precisamente que les otorga características a estos servicios y a estos modelos de operación en la nube que le llamamos aquí características esenciales, como elasticidad rápida, servicio medido y puntos importantes que son servicios bajo demanda o una orquestación, digamos, de asignación de este servicio. Considera inclusive NIS que si algún servicio no cuenta con estas características esenciales, pues no estamos hablando de un servicio que esté en la nube como tal, o sea, puede ser un servicio público, pero tendría que estar cumpliendo estos niveles de características para poderle llamar un servicio en la nube. Otros conceptos ya muy utilizados por todo el sector es precisamente los modelos de servicio que los proveedores otorgan, es precisamente infraestructura como servicio o conocido como IaaS, plataforma como servicio o conocido como PaaS y software as a service o por sus siglas en inglés también SaaS. Esos son los modelos de servicio. Cabe aclarar que tampoco se trata de acotar o querer acotar todo lo que existe en el mercado únicamente a estos tres modelos de servicio. Si bien existen estos modelos es para poder homologar, pero ya en la realidad a veces las líneas que existen entre algún producto que nos ofrecen en la nube pudiese estar traslapando dos modelos de servicio o tener más inclinación de uno. Es decir, se pueden mover de un lado al otro sin que sea 100% IaaS o sin que sea 100% PaaS. Esto, digamos, nos recomienda la guía que no lo tomemos tan cerrado o tan cuadrado, sino que lo usamos como referencia para la revisión de controles, pero que revisemos caso por caso precisamente a qué modelo pertenece. Y por último, también existen los modelos de despliegue, que se vuelven también definiciones operativas que maneja tanto NIS como ISO, sobre las diferentes, digamos, opciones que tiene el cliente o el usuario sobre el uso de estas tecnologías. Se refiere a la nube pública cuando precisamente es una nube que está a disposición de cualquier persona, que se ofrece a nivel público. A diferencia, por ejemplo, de las nubes privadas, donde en esas nubes privadas, si bien no forma parte de la infraestructura on-premise del cliente, pero sí se refiere a una nube dedicada únicamente a ese cliente. Entonces, aquí precisamente podemos jugar también entre esos servicios multitenant que nos ofrece la nube privada a servicios de nuestros proveedores de la nube, pero ya en un esquema mucho más privado o más enfocados a clientes particulares. Y bueno, como muy parecido a lo de arriba, el modelo de servicio, aquí podemos también tener modelos híbridos donde hagamos uso dentro de nuestra arquitectura tanto de nubes públicas como de nubes privadas. A veces los mismos requerimientos regulatorios o de cumplimiento nos piden que no estemos 100% en un tema de un servicio multitenant o 100% público, y es ahí donde las empresas tenemos que recurrir precisamente a este tema de nubes privadas como tal. Enfocándonos un poquito, pero sin meternos tanto a detalle, los tres servicios precisamente
modelos de servicio que la nube nos ofrece, bueno, mencionamos primeramente infraestructura como servicio. Entonces, aquí precisamente la infraestructura como servicio nos está ofreciendo los recursos de infraestructura, toda esa base de redes, de hardware, de almacenamiento que requerimos nosotros como usuarios, y en donde podemos montar ya nuestras máquinas virtuales, nuestros sistemas operativos. Entonces, aquí a lo único que se enfoca nuestro proveedor precisamente es a ofrecernos la infraestructura, precisamente lo que viene aquí en color verde dentro del lado izquierdo, y conforme van pasando los servicios, en cuanto a modelo de servicio, también van moviéndose las responsabilidades que tiene tanto el proveedor como el usuario. En este caso, la responsabilidad, como lo vemos, cae más del lado del usuario que del proveedor, porque la responsabilidad del proveedor llega a toda la parte de infraestructura, de hardware, de instalaciones, marcos, digamos, máquinas virtuales, pero deja toda la parte de aplicativos, APIs, base de datos, el software instalado del lado del cliente. Si nos movemos al siguiente modelo de servicio, que es plataforma como tal, una plataforma, se entiende una plataforma como aquella plataforma de desarrollo de aplicaciones o de base de datos, donde nosotros ya no volteamos a ver si tenemos un servidor o un sistema operativo para montar una máquina virtual, sino ya lo que nos interesa es ejecutar nuestro aplicativo, ejecutar, por ejemplo, Python, PHP, nuestro código, ya sobre la plataforma que nos ofrece directamente el servicio. Aquí ya digamos, caen más elementos del lado del proveedor, que es entonces cae mucho más responsabilidad precisamente del lado del proveedor que del usuario final. Y por último, el software as a service, donde podemos decir casi que la responsabilidad del usuario o del cliente del servicio, pues se enfoca únicamente a control de acceso y de datos. O sea, control de acceso y los datos propios sobre el software. Ya el código, la aplicación como tal, la plataforma en la cual corre y todo lo que está por debajo de infraestructura, ya caería como responsabilidad precisamente del proveedor. Entonces, esta serie de conceptos es lo que nos empezamos ahí en el dominio 1. Además de esos conceptos de modelo de servicio y modelo de implementación, también nos marca un punto importante que se llama la arquitectura como tal. Entonces nos sube dentro de la guía, la Alianza de Seguridad en la Nube, el que podamos nosotros identificar los requisitos de seguridad y cumplimiento requeridos en la nube, y nos proporciona o nos hace alusión a todo un proceso de definición de arquitectura. Y esto es transparente, ya sea en la nube o no. Tenemos que seguir este proceso de identificación de elementos de seguridad. Lo que aquí sí tenemos que evaluar es aquel contexto de cómo vamos a implementar, gestionar y mejorar lo que viene siendo la seguridad en entornos provistos por proveedores y en entornos que salen fuera de nuestra visibilidad, como algunos servicios de la nube. Entonces, precisamente, nos pide que en nuestro proceso de definición de arquitectura tengamos bien establecidos tanto los requerimientos de seguridad, la definición, la implementación y evaluación, así como el mantenimiento. Y el mantenimiento es precisamente la revisión de esos controles, la control de cambios y mejora continua. Vamos directamente ya a las recomendaciones del primer, ahora sí que del primer dominio. Puntos importantes: tenemos que, a la hora de que definamos nuestra arquitectura y queramos decir qué componentes de nuestro sistema, de nuestros aplicativos, se quedan on-premise o se van a la nube, tenemos que tener bien identificado cuáles son esas diferencias entre la arquitectura tradicional y la arquitectura en la nube.
Aquí la recomendación pues es precisamente familiarizarnos con el modelo NIS, así como la referencia que nos dice la propia Alianza de Seguridad en la Nube. También es importante, CSA nos ofrece, con base a la matriz de controles, un cuestionario de ver cuál es nuestro nivel de cumplimiento a los controles de seguridad en la nube. Entonces, es muy recomendable que lo llenemos para nosotros como organización y lo hagamos para cada uno de nuestros proveedores. Esto nos va a llevar la sensibilidad a que podamos ver qué tan maduros estamos en el cumplimiento de los controles de nuestra estrategia en la nube, y no nada más nosotros, sino también nuestros proveedores. Estas herramientas de cuestionario nos los ofrece mismo CSA en su página, y nos sirve como un punto de validación de arranque. Si se fijan, esos son los controles precisamente, las recomendaciones que nos hace CSA respecto a lo que viene siendo el diseño y la arquitectura de la computación en la nube. En la parte del dominio 2, nos empieza a hablar la guía sobre contar con un gobierno de operación de TI, un gobierno de riesgo empresarial y un gobierno de riesgos de seguridad de la información. Aquí, de igual manera, lo que hace CSA no es documentar o proponer un modelo de riesgo, sino aprovecha los que ya existen, como el COVID, o como lo que viene siendo ISO 27014, precisamente, que nos habla de un gobierno de seguridad de la información. Entonces nos pide la guía que volteemos a ver a estas buenas prácticas para identificar cómo vamos dentro de nuestra organización a definir qué personas son las que diseñan, operan, garantizan los controles, revisan, auditan y protegen la información, protegen los controles, y al final cuentan con un análisis de riesgo o minimizan los riesgos. Entonces, esta parte o este dominio, más que proponernos algo la guía, nos hace referencia precisamente tanto al ISO 27014 y al modelo de gobierno COVID para implementarlo dentro de nuestra compañía. Y es muy importante porque al final lo que como toda buena práctica de seguridad, nos vuelve a requerir a esa selección de controles basado en riesgos. No se trata nada más de cumplir por cumplir, sino enfocar nuestras estrategias, nuestras iniciativas a cubrir lo que viene siendo la atención de riesgos de nuestra organización. Dentro del dominio 12 también, además de hablar de riesgos operativos, riesgos tanto operativos, tecnológicos, de negocio, nos hace alusión a la evaluación y control que tengamos con nuestros proveedores. ¿Cómo podemos llevar este control de nuestros proveedores? Pues es precisamente a través de contratos, informes de cumplimiento legales y evaluaciones. Y esto lo vamos a ver a través de toda la guía. Es muy importante la evaluación del proveedor, porque precisamente el hecho de llevar nuestros sistemas, nuestras aplicaciones y nuestros servicios a la nube, estamos dándole la custodia a un proveedor externo en vez de contar nosotros con todos esos sistemas, aplicaciones on-premise. Entonces, aquí la gestión de proveedores, la gestión de niveles de servicio, la evaluación y el mantenimiento al cumplimiento de ese proveedor se vuelve indispensable. La manera que tenemos nosotros como usuarios, pues es asegurarnos que estos requerimientos o niveles de servicio vengan en los contratos, y que nuestros proveedores cumplan con nuestros requisitos de cumplimiento, tanto legal, regulatorios, y estén bien evaluados. Una herramienta que nos da propio CSA es lo que viene siendo la iniciativa START, que es un nivel de certificación de los proveedores de la nube, y no nada más de los proveedores como aquí mostramos, los más comunes en cuanto a servicios de la nube, sino también a todos aquellos proveedores
de servicios como ERPs, servicios de gestión, seguridad. Entonces vamos a ver ahí a Cisco, vamos a ver a Salesforce, vamos a ver a Rackspace, a Checkpoint, etcétera, muchos otros proveedores que tuvieron que pasar por un nivel de certificación con la CSA para mostrar su cumplimiento con la ciberseguridad y el nivel de seguridad que en la práctica CSA pide. Entonces, nos ofrece esta herramienta precisamente para ver cuáles son los niveles de certificación y de confianza en cuanto al cumplimiento de controles que tenemos con nuestros proveedores actuales o cuando vayamos a seleccionar uno. La gestión de riesgos que nos pide hacia estos proveedores nos dice también que nos apoyemos de marcos que ya existen como el ISO 31000 o lo que viene siendo el NIS 837, que habla también de la gestión de riesgos. Al final es el identificar cuál es nuestro nivel actual de cumplimiento de controles actuales respecto a la infraestructura, respecto a los proveedores y cómo estamos hacia las amenazas y contexto externo que tenemos como empresa. Las recomendaciones, pues, es generar una matriz de responsabilidades compartidas entre nosotros y nuestros proveedores. Basar y tener nuestro modelo de marco de gobierno contra las buenas prácticas, llámese COVID, NIS, ISO 27000, PCI, sí, homologar nuestros sistemas de gestión precisamente a los modelos de marco de gobierno, tanto en la parte de operación de TI o como de ciberseguridad. Comprender cómo nuestra arquitectura y nuestra operación va a afectar a los servicios requeridos hacia nuestros proveedores y de ahí derivar si necesitamos plasmar estos requerimientos en contratos, acuerdos de servicio, SLAs, etcétera. Y aquí lo que sí es importante, a diferencia de un proveedor local, donde podíamos mover los niveles de servicio y donde podíamos mover a nuestro gusto o nuestra necesidad ciertas consideraciones particulares, con los proveedores de la nube se vuelve más difícil. Es difícil luego trabajar un contrato particular con Azure, con Google, con Amazon, porque ellos ya tienen un machote de contrato y es general por ser nube pública, y es difícil que vayan a mover lo que viene siendo un contrato para ti como cliente particular. Esto es una desventaja en el tema de cumplimiento de auditorías, pero no por eso vamos a impedir el uso de ese proveedor. Ahí tenemos que buscar ciertos controles compensatorios donde sí podamos, a pesar de que no podemos tropicalizar o poner el contrato a nuestro favor respecto a nuestros requerimientos, pues al menos negociar y buscar qué puntos se vuelven como riesgo aceptable o si requerimos de ciertos servicios intermediarios para poder cumplir con nuestros niveles de servicio. Aquí a veces va a ser necesario, si el SLA en la atención de incidentes de Amazon, de Azure, no nos es suficiente para nosotros, sí buscar desarrollar un SOC de la nube interno o apoyarnos de proveedores externos que nos ayuden con este tema de monitorización y gestión de nuestros propios servicios de la nube como tal. Allá hablamos precisamente dentro de las recomendaciones, la revisión de contrato, revisión de cumplimiento legal, documentación de políticas y hacer toda la parte de evaluación hacia proveedores. El hecho de revisión y auditorías hacia proveedores nos apoya también el ejercicio de que muchos de los proveedores ya se encuentran certificados y lo que tenemos que hacer es una gestión de identificar qué servicios están certificados por parte de los proveedores, qué servicios tenemos y cómo ellos cumplen y de qué manera estamos cumpliendo hacia esos requerimientos. Y sí, también adecuar las políticas que tenemos actualmente
en el tema de control de accesos, adecuar el tema de atención de incidentes, control de cambios, porque lo más seguro es que a la hora de montarlos en la nube, los flujos o las interacciones que vamos a tener con esos terceros, pues vaya a ser algo diferente. Muchas veces los vamos a ver como caja negra, entonces tenemos que interactuar y sí, en cierta manera, homologarnos hacia nuestros procesos sin perder la gestión de nuestro lado. Es decir, si antes teníamos un control de cambios con un flujo establecido totalmente de manera interna, ahora tenemos que buscar sí tocar base con esas interacciones que tenemos hacia las entidades externas, ya sea desde la parte de implementación o revisiones y evaluaciones, e integrarlas a nuestros procesos, tanto de cambios, de atención de incidentes. Entonces sí nos va a pedir ahí una adecuación en cuanto a las políticas como tal de nuestra compañía. Disculpa ahí la interrupción, Martín, muy rápido, porque va ligado con este tema para no dejarlo pasar. Hay una pregunta aquí muy rápida en el chat que va ligada con el tema de riesgos. Nos preguntan, ¿cuál de las 42 técnicas de apreciación de riesgo es la recomendada para parametrizar los riesgos detectados? Ok, ahí digo, como vimos, bueno, como sabemos, ahí existen una serie de técnicas como tal, desde la revisión de contexto, la parte ahí de mediciones de amenazas, la parte de identificación de los controles y mapearlos a lo que viene siendo precisamente probabilidad, impacto. Está el tema de identificar inclusive amenazas antes de que exista, digamos, una liberación o un desarrollo como tal. Aquí mi recomendación dentro de las técnicas más naturales es sí identificar primero, pues antes que nada, los contextos, cómo va a estar presentado ante el contexto interno y externo de lo que viene siendo nuestros servicios, para de ahí buscar homologarlo a servicios brindados ya en la nube. Cuando digo contexto es precisamente enfocarnos en esos temas de regulación que nos estarían impactando o no nos estarían impactando en la estrategia de seguridad en la nube. Muchas veces el tema de seleccionar un proveedor, ahorita lo vamos a ver también más adelante, está condicionado a que tenga cierta presencia de su infraestructura en nivel nacional, o que la jurisprudencia de nuestro sitio secundario sea diferente al de nuestro proveedor primario. Es decir, que nuestro proveedor primario, sitio secundario primario, y nuestro sitio secundario tengan distinta jurisprudencia. ¿Por qué? Porque precisamente si tuviesen una misma jurisprudencia, es decir, pertenecieran a cierto país, en caso de alguna guerra, bloqueo, etcétera, pueden cortar comunicaciones y perder los dos sitios primario y secundario. Entonces, ese tema de riesgos es necesario. Okay. Ahí comentan, creo que también para la parte de análisis de modo efecto falla, sí, pues sí es digamos, muy recomendado. Tanto la parte de, bueno, ya entendí, es precisamente por darle el seguimiento y la identificación de todas las posibles amenazas, errores y fallas que pudiésemos tener, y cuál sería el nivel de impacto o de causalidad que tendríamos. Perfecto. Muy bien. Adelante. Ok. En la evaluación de proveedores, la evaluación de proveedores, ese es algo que siempre vamos a tener que tener sumo cuidado, porque al final existen muchos proveedores en juego que van a estar tomando la custodia de nuestra operación, la custodia de nuestros datos y la custodia inclusive de la privacidad de los datos que nosotros estamos manejando, tanto de la empresa como de los clientes. Entonces, el saber que están certificados en cumplimiento y que su servicio
está ofreciéndose de acuerdo a los niveles requeridos, van a ser muy importantes. Y esto se vuelve de manera dinámica porque también los servicios de la nube son muy dinámicos. De repente hay fusiones, compras. Escuchamos ahí en las noticias también que un RP compró a cierto CRM, o entonces la información que teníamos con ese proveedor en un año puede ser que ya haya cambiado inclusive de proveedor, ya sea por una adquisición o por un cambio en su portafolio de servicios. Entonces esos temas también los tenemos que considerar, porque así como es muy fácil a veces trasladar ciertos servicios a la nube, tenemos que también considerar cómo sacamos o los riesgos que existen entre bajarnos de cierto proveedor en la nube, el poder extraer la información y mandarla hacia nuestra plan B o nuestro proveedor que hayamos seleccionado. Entonces, esas consideraciones también se vuelven muy importantes. Y hacer todo el ejercicio de análisis de riesgo, tanto de riesgo residual, iniciativas, tratamiento de riesgos, para poderlo documentar y poderlo tratar. Y en caso de que no se pueda mitigar, sí tener la carta de aceptación de riesgos por parte de lo que viene siendo nuestra dirección de la empresa o nuestro órgano administrativo como tal. En el punto 3 de asuntos legales, va muy de la mano, aquí no me voy a detener mucho, tenemos que enfocarnos mucho a los acuerdos de servicio y sobre todo al acceso que tenemos nosotros sobre la información que nos comparten los proveedores respecto al cumplimiento. La jurisdicción o los acuerdos legales pues, se vuelve un poquito complicado en el tema de proveedores de servicio de la nube, donde a veces cuando queremos sacar un contrato diferente, un anexo, no es tan fácil y tenemos que recurrir a ciertos canales o entidades intermediarias, porque el proveedor de la nube pues es muy cerrado en cuanto a cambiar esos contratos, esos clausulados para la necesidad propia de cada caso. Tenemos que considerar precisamente las jurisdicciones del usuario, de quién es el cliente, quién es nosotros como proveedores o como empresa que damos ese servicio, nuestros proveedores y dónde está involucrado el almacenamiento o lo que viene siendo procesamiento. Aquí entran en juego legislaciones de privacidad, por ejemplo, GDPR, la Ley Federal de Protección de Datos Personal en posesión de digamos, de entidades privadas, y porque podemos tener una serie de combinaciones. Imaginémonos que dentro de nuestro servicio, que está en México, tenemos datos de clientes europeos, y esa información se encuentra en un sitio que está en Estados Unidos, y nuestro call center, que también utiliza esa información, se encuentra en la India o en Chile. Entonces, ese manejo de por qué jurisdicciones vamos a estar tocando, tenemos que tener cuidado de que no estemos incumpliendo algún punto. La guía aquí nos hace una serie de recomendaciones, inclusive por cada una de las regiones. En el caso de América y de Sudamérica, pues precisamente nos habla de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y nos ha tocado que en el sector bancario, por ejemplo, la CNBB solicita a las instituciones financieras el contar con un respaldo en territorio nacional, independiente de quién sea tu proveedor en la nube, ese respaldo en territorio nacional. Entonces es precisamente aquí cuando tenemos que identificar cuál es el impacto que eso nos arroja sobre el poder cumplir o no algún requerimiento de las autoridades a la hora de mover mis datos, sobre todo a la nube. También los proveedores de servicio deben de cumplir o de cubrir y proporcionar a los usuarios los contratos, los términos y condiciones y aquellas certificaciones también que ya tengan a la mano para el cumplimiento como tal.
Toda esta comprensión de implicaciones legales se vuelve fundamental precisamente para no caer en temas de incumplimiento. El tema de auditoría, este es el dominio 4, nos habla de cómo estaría afectando una auditoría el hecho de que nuestra arquitectura esté en la nube, comprender qué características podemos obtener precisamente de los proveedores, si es que le podemos pedir esos logs, lo que le podemos pedir, esos evidencias operativas a la hora de que una entidad externa nos venga a auditar, así como gestionar el cumplimiento legal y las auditorías de largo tiempo. Aquí lo que se vuelve importante es precisamente que nuestros proveedores, a la hora de que ellos pueden, digamos, mostrar el cumplimiento contra buenas prácticas como ISO 27, PCI o requerimientos inclusive nacionales como el tema de la CNBB, no significa que nosotros como clientes estemos en cumplimiento total. Esto sí es importante, el hecho de que a veces hemos escuchado mucho de nuestros clientes que a la hora de andar buscando una certificación PCI, nos digan, mira, pues el proveedor del aplicativo, que ya es PCI, el que yo me suba a la nube de Amazon, que ya es PCI, y el hecho de que yo tenga esta aplicación en el e-commerce, que también es PCI, ya me hace PCI, y no necesariamente. Sí nos va a ayudar al cumplimiento de ciertos controles, pero lo que viene siendo, recordando que toda la parte de control de accesos, la arquitectura, la parte de la información, siempre va a depender de nuestro lado como cliente. Entonces, aquí sí tenemos que tener muy bien esa identificación de qué partes de cumplimiento del proveedor y qué parte es cumplimiento de nosotros como cliente, para no caer precisamente en temas de hallazgos como tal. Entonces, las auditorías deben ser continuas, debido a que los cambios, tanto de mi infraestructura como de los servicios ofrecidos por los proveedores, están en un cambio más dinámico. Y para esto los proveedores me deben de comunicar precisamente los resultados de auditorías y certificaciones que tienen, mantener las certificaciones e involucrarse precisamente en iniciativas de cumplimiento legal para proteger a la información que manejan de nosotros. Esto, a lo mejor los proveedores grandes sí lo tienen muy bien enfocado y tienen todas esas prácticas ya publicadas, donde inclusive tienen todo un segmento de compliance donde uno puede bajar los resultados tipo SOC 2, los certificados de PCI, ISO 27, tanto de seguridad física, de continuidad, etcétera. Entonces, escoger que los proveedores que vayamos a seleccionar cumplan a la par con los niveles de cumplimiento que nosotros requerimos. Entonces, por eso los clientes también debemos de buscar que precisamente antes de implementar o migrarnos en la nube, sea nuestro proveedor o tercero que nos ayude a cumplir y luego no se vuelva un stopper a la hora de solicitarle alguna evidencia, algún certificado o alguna solicitud de auditoría como tal. Nos pasamos al dominio 5, que es precisamente el gobierno de la información. Aquí lo que nos recomienda la guía de CSA es precisamente identificar ese ciclo de vida de la información, identificar los controles de acceso y las ubicaciones para poder gestionar sobre todo a quién se le da acceso, cuánto tiempo, la retención, así como la destrucción. Para eso nos pide que tengamos una clasificación de información, identifiquemos dónde está nuestra información sensible, tanto en los servicios on-premise como en los servicios en la nube. La adecuación de las políticas de gestión de información, debido a que, como ahora vamos a estar hablando de distintas ubicaciones de distintos proveedores, y se vuelve también más fácil a lo mejor dar acceso, nuestro robustecimiento en la gestión de acceso basados en roles se debe de potencializar.
y nos pide también tener un alto nivel de autorización y de identificación de propiedad de la información. Al final, el hecho de que la información se encuentre en un servicio o en una infraestructura montado en el ambiente de la nube del proveedor, no nos quita a nosotros ni la propiedad ni la obligación de protegerla. El ciclo de vida de la información como tal, y a lo cual tenemos que tenemos un tema importante que proteger, va a ser desde la creación, el almacenamiento, el uso, a quién se le comparte, dónde se archiva y con qué controles y cómo se destruye. Este ciclo de vida y estas definiciones para toda la información, para nuestro inventario de información, cuando lo pasamos a la nube, a veces vamos a tener precisamente ubicaciones. Entonces, en esas multiubicaciones tenemos que tener todo este ciclo de vida y asignarles las responsabilidades o las funciones hacia nuestra gente interna como a nuestros proveedores. Ese mapa basado en roles respecto a las funciones permitidas de accesar, procesar, almacenar, lo debemos de tener para cada sitio de la nube, incluyendo nuestros sitios físicos, nuestros sitios on-premise, y eso es lo que a lo mejor volvería un poquito, no diferente, pero sí multiubicuidad, multiubicación, la gestión de la información. Y ojo, como lo vemos aquí, podemos traer distintos ciclos, es decir, en algunos casos el archiving, el montar la información nos va a pedir que sea más de 10 años. En otros casos, la información la tenemos que estar destruyendo a los 3 meses. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta todas estas consideraciones. Entonces, precisamente, contar con un gobierno de información y asegurar que ese gobierno esté ampliado hacia las prácticas, utilizar el ciclo de vida en cada una de nuestras ubicaciones como tal. Después nos hablamos del plano de gestión y continuidad de negocio, donde nos hace dos principales puntos. Uno, proteger todo lo que es el plano de gestión o lo que viene siendo ese plano donde nosotros gestionamos todos los recursos en la nube, todo lo que viene siendo esa consola de administración para dar de alta, para hacer la implementación de máquinas virtuales, contenedores, programar lo que viene siendo nuestra red desarrollada en software, e inclusive con temas hasta de facturación, nos hace principal mención para protegerla, porque este plano de gestión pues se vuelve nuestro orquestador general de toda la infraestructura. En otro caso es como si tuviéramos acceso directamente a nuestro data center. Y como segundo punto en este dominio, traemos la continuidad de negocio. Entonces, precisamente nos dice que para poder proteger el plano de gestión, enfoquémonos a 5 facetas, lo que es la seguridad perimetral, la autenticación de los clientes, o cómo se ve de externo hacia nuestras aplicaciones y APIs, toda la parte de autenticación interna, quienes de nuestros equipos internos pueden, digamos, pueden generar, apagar equipos, implementar, modificar producción, esa autorización y derechos, y también contar con todos los registros y logs de la gestión y de la orquestación. En el tema de continuidad, pues sí nos pide que sigamos todo un proceso de continuidad de negocio y de recuperación ante desastre, pero nos pide que demos el principal enfoque a estos 4 puntos. Primero, ¿qué pasaría si la continuidad de negocio se cae dentro del proveedor de servicios? Es decir, cómo el proveedor de servicio tiene un nivel de continuidad y nos va a ofrecer ese 99.9999 de disponibilidad. Segundo, cuando se cae el proveedor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos vamos a un proveedor secundario o con el mismo proveedor en una geolocalización diferente. Y también
protegernos. ¿Qué pasa cuando el proveedor está funcionando correctamente, pero son nuestros datos y precisamente esas configuraciones de la orquestación que son las que se degradan o se pierden? ¿Cómo vamos a asegurar nuestros datos y esa sincronización? Las recomendaciones en la parte de el plano de gestión, pues siempre es la autenticación, proteger la autenticación a través de doble factor de autenticación y mantener un control estricto de las credenciales y contar con esa granularidad o lo que viene siendo el nivel de ese nivel de acceso basado en roles muy bien definido. Al final, si les damos acceso a esta metaestructura, a este plano de gestión, le estamos dando acceso a toda la definición de nuestra arquitectura. Tener mucho cuidado en esas cuentas de administrador o superadministradores, así como implementar cuentas con mínimos privilegios en el acceso precisamente al plano de gestión. En el tema de ya habíamos mencionado el múltiple factor de autenticación. En el tema de la continuidad de negocio, lo que nos pide es que sí identifiquemos una arquitectura considerando posibles fallos, inclusive considerando la falla del sitio del proveedor en esa red virtual que nos están otorgando. Adoptar un enfoque siempre basado en riesgos, considerar qué pasa si ese proveedor se va a caer y cómo nos podemos mover, si nos estaríamos moviendo a través de el mismo proveedor o con un proveedor secundario. Asegurándonos tanto también de que las imágenes, mis datos, mis bases de datos y las configuraciones también las tenga yo protegidas. Y ya sea que me mueva el mismo proveedor en un ambiente secundario, pueda tener de manera muy rápida y expedita la última versión vigente precisamente de esas imágenes. La continuidad precisamente del plano de gestión también se vuelve muy importante, es decir, cómo voy a habilitar la infraestructura a como la tengo ahorita identificada en cuanto a inventario de elementos, máquinas virtuales o contenedores. Y lo que hemos dicho siempre, primero probar los planes de recuperación con el proveedor actual antes de pensar de irme con otro proveedor, pero sí considerando esos dos puntos. Después nos habla de la seguridad, precisamente en la infraestructura. Aquí hace un punto muy específico o mucha énfasis a todo lo que viene siendo la definición de red basado en software, conocido como SDN, y la microsegmentación. La ventaja de la nube es que podemos tener todo un ambiente de zero trust, donde todo esté denegado, y que sea a través de esas habilitaciones de comunicación particulares entre cada uno de los servicios, ya sea a través de microsegmentación o a través de la definición de redes por software, donde podemos hacer ilimitadamente VLANs o ilimitadamente digamos, comunicación muy particulares. Entonces, a diferencia de una red física, que sí tenemos esas restricciones, acá podemos tener ¿cómo se llama? N redes, N configuraciones, N políticas, y podemos tener, por así decirlo, todos los firewalls que queramos a nivel de software. Ahí, ahorita ya, digamos, faltan 5 minutos. Vamos precisamente a la mitad. Me gustaría compartirles esta información a las personas que lo requieran. Y lo que viene siendo los siguientes 7 dominios, precisamente de la guía, lo podemos complementar en lo que viene siendo un siguiente o una parte 2 de este webinar. Nada más para concluir con el dominio 7, además de la seguridad de la infraestructura, sí nos hace mucha referencia y mucho énfasis en estas verificaciones de seguridad que tengamos en tanto con nuestros contenedores, máquinas virtuales, aplicaciones. Entonces, toda esa validación de SaaS
DAS, análisis de código dinámico, blindaje de muchas máquinas. Los proveedores de la nube nos ofrecen ya máquinas blindadas, contenedores blindadas con cumplimientos CIS, con cumplimientos de ISO, que podemos utilizar precisamente para que a la hora de hacer esta implementación de estos elementos tengamos mayor nivel de robustez, menos vulnerabilidades y podamos estar manejando una seguridad en la propia infraestructura más robusta. En este dominio, la parte de seguridad de la información, nos hacen las siguientes recomendaciones. Primero, sí tener identificado cuáles son las responsabilidades entre las capas físicas, de máquinas virtuales, de contenedores, de la plataforma, de la base de datos, para identificar quién es el que la tiene que asegurar, si forma parte del proveedor o somos nosotros como cliente quienes somos responsables de ese endurecimiento, ese hardening. Comprobar periódicamente las certificaciones y declaraciones de cumplimiento, así como de sus servicios. Traemos también que en la red, utilizar siempre precisamente esa definición de red basado en software, usar toda la capacidad que tenemos para hacer la microsegmentación y segmentación entre áreas, identificar las cuentas y redes virtuales en lo que viene siendo separar esas redes virtuales de las redes tradicionales, implementar todo lo que viene siendo las protecciones perimetrales que los mismos proveedores nos ofrecen. Lo más natural es servicios de denegación, protección de denegación. Algunos proveedores nos ofrecen servicios de WAF. Aplicar ese firewall en la nube por lugares de redes, hacer la misma microsegmentación que tenemos por grupos de seguridad. Y las otras recomendaciones en el tema de seguridad de la infraestructura. Primero, siempre deshabilitar los accesos remotos, no habilitar IPs públicas, entradas adicionales a los que ya la misma red de gestión o el Bastion podemos tener. Entonces, no abrir puertos innecesarios o servicios innecesarios para gestión y operación, sino hacerlo a través ya de ese Bastion proxy que tenemos en todos los proveedores de servicio. Y siempre integrar pruebas de seguridad a la hora de generar imágenes de máquinas virtuales, de contenedores, para que a la hora de implementarlos, pues ya tengamos un mayor nivel de seguridad en nuestros componentes. La diferencia también, bueno, y ahí nos quedaríamos ahorita en esta parte de lo que viene siendo este webinar. Vimos del dominio 1 al dominio 7 y estaríamos presentando o haciendo un siguiente webinar. Les estaremos compartiendo también en invitación las fechas para poder ver los dominios restantes como tal. Sí, no, muchas gracias, Martín. Digo, creo que va bastante completa ahorita la explicación. Definitivamente este es un tema que da para mucho más. O sea, esto ahorita cada vez lo estamos viendo más con nuestros clientes, ¿no? En el sentido de estas implementaciones híbridas, ¿no? En determinado caso, donde ya vemos infraestructura que se encuentra on-premise, que está ya en proceso de migración a lo que es la nube. Entonces, estos ecosistemas híbridos, nube, on-premise, empiezan a ser cada vez más, pues, evidentes o naturales, ¿no? Dentro de lo que son las implementaciones, y seguramente en los próximos años esto va a seguir incrementándose, ¿no? En la parte de infraestructura que ya empieza a estar cada vez más en la nube, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy hemos cubierto bastante bien la parte de todo lo que nos explicabas de gobierno, ¿no? Estos tips que nos dabas ya en el proceso de implementación para lo que es el manejo de la parte de contratos, la parte de validaciones, evaluación de riesgos con los proveedores. Muchas veces nos ha tocado tener ahí esa mala sensibilidad de que
oye, ya me subí a la nube, entonces pues prácticamente ya me olvido de buena parte de los controles, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, esto está trayendo nuevos desafíos, voltear a ver nuevos controles hacia la parte también del proceso de implementación de nuestra infraestructura en nube. Entonces, entiendo, Martín, que la segunda parte, el segundo módulo, que son ahora sí que del dominio 8 al 14, el enfoque va a ser ya un poco más técnico, ¿no? En la parte de los dominios que vienen a continuación en la nube. Exactamente, porque los primeros dominios, como lo vimos, se enfocan a la parte de auditoría, de gestión legal, de contratos, gobierno. En la siguiente parte, o los siguientes dominios, ya estamos, y ahorita ya entramos a seguridad en la infraestructura, sigue seguridad en los virtualización de contenedores, máquinas virtuales. Traemos también el tema de respuesta a incidentes, el tema de proveedores y también inclusive de security as a service. Excelente. Sí, de hecho, justo en ese va el tema, ¿no? Que muchos también de las implementaciones que hoy son ya en la nube, los mismos proveedores de nube te están ofreciendo estas soluciones ya como un módulo o como un servicio que tú puedes integrar para incorporar esta estrategia de seguridad. Entonces, tengamos muy claro en eso, el hecho de que me haya subido en la nube no me hace seguro per se, por el hecho de estar en AWS, estar en Azure, estar en Google, no me hace seguro. Tengo que cumplir con una serie de controles, de especificaciones, de evaluaciones hacia el mismo proveedor que eventualmente pues me van a ayudar a hacer esta operación mucho más segura, apoyándome en todos estos beneficios que la nube me da. Pues muchas gracias por haber participado en esta primera parte. Los esperamos, estaremos enviando la invitación para la parte número 2 y poder concluir estas mejores prácticas de implementación basadas en el Cloud Security Alliance para lo que son nuestras implementaciones en la nube. Muchas gracias y hasta la próxima. El correo que tenemos antes de cerrar nada más, el correo es contacto@hkmexico.com. Perfecto. Muy bien. Lo voy a escribir ahí en el chat. ¿En el chat? Y precisamente para, por si requieren precisamente lo que viene siendo la presentación, y les hacemos llegar, así como les hicimos llegar esta invitación, la segunda parte. Sí, esta grabación por medio de la plataforma van a poder accesar a ella. En unos par de horas más les va a llegar ahí una liga para que puedan ver nuevamente las partes que más les interese de este webinar. Si quieren reforzar algún punto en particular, les estará llegando a la vuelta del correo electrónico. Y como bien dicen por aquí en el chat, va a haber parte 2 para que nos dé tiempo de ir profundizando más en estos temas como se debe. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, con permiso. Gracias, Martín.